Supercrack Estrella presenta la historia que dicen de ficción del viajero del tiempo Rudolf Fentz es real teoría. El señor Rudolf Fentz viajó en el tiempo desde el año 1876 hasta el año 1951. Y de estos años tendremos que hablar mucho en este video para ver qué cosas ocurrieron en esos años. Por ejemplo, el misterio del monstruo del lago Ness. Podría ser que esta criatura viajara en el tiempo, ya que justo cuando apareció Rudolf Fentz en el futuro ese mismo año, también apareció el monstruo del lago Ness año 1951. Un investigador desarrolla una nueva teoría para el misterio del monstruo del lago Ness. Se ha especulado mucho sobre si Nessie, el famoso monstruo del lago Ness, era un dinosaurio, pero una teoría de un investigador apunta hacia otro animal de la edad del hielo. La teoría la ha presentado Henry Bauer, profesor del Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal. Según asegura, Nessie no solo es real, sino que además podría haber varios, y tratarse de una variedad de tortuga marina, que todavía no ha sido descubierta. En realidad se trataría de la evolución de antiguas tortugas marinas que hubieran quedado atrapadas en el lago cuando las aguas retrocedieron en la última edad de hielo. La mayoría de las teorías relacionan el monstruo del lago Ness con un dinosaurio, lo hacen con plesiosaurios extintos, pero esto es difícil de creer debido a la rareza de los avistamientos en la superficie y mucho menos si se tienen en cuenta los avistamientos ocasionales en tierra, ha explicado el profesor, según recoge Daily Star. Por otro lado, todo lo descrito para los monstruos del lago Ness coincide con muchas especies de tortugas vivas, así como tortugas extintas, como la respiración del aire, pero pasando períodos muy largos en aguas profundas, que se aventuran a salir a la tierra y tienen un movimiento muy rápido en el agua y capacidad de estar activas en aguas muy frías, y sus cuellos son relativamente largos, ha asegurado. A la casa de Nessie. Ya en la mitología escocesa se hablaba de una criatura que vivía en el lago Ness. Los investigadores han encontrado un documento del siglo VI, un relato sobre un santo que impidió que el monstruo atacase. En la prensa se hizo popular en 1933, cuando un anónimo corresponsal contaba cómo un matrimonio lo había visto en la superficie del lago. Ese año hubo varios avistamientos, sin demasiadas pruebas concluyentes. El monstruo desapareció y nadie volvió a verle hasta 1951. El mismo año que viajó al futuro Rudolf Fentz, los dos llegaron desde el pasado al futuro de 1951. Otras pruebas de viajes en el tiempo del año 1951 cuando apareció Rudolf Fentz en el futuro es el caso del Douglas DC-4 de Vancouver, 1951. Este avión desapareció en 1951 cerca de Anchorage, Alaska, bajo condiciones de visibilidad casi nula. Nunca se encontró rastro del avión ni de sus ocupantes, sumando otro misterio a la historia de la aviación. Son muchos los canales de YouTube que explican que esta historia del viajero del tiempo, el señor llamado Rudolf Fentz, es falsa, una leyenda urbana. En estos canales explican por qué es falsa, pero en este video vamos a hacer algo mucho más interesante: demostrar con una teoría que es verdadera, por lo que no gastaré nada de tiempo en explicar por qué dicen que es falsa, pues me llevaría mucho tiempo en el video, y tengo que poner muchos datos para dar una versión de por qué tiene toda la pinta de que la historia es real. Para empezar el video quédate con estos años, porque son claves para la historia. Los años son 1876 y 1951. El señor Rudolf Fentz viajó en el tiempo desde el año 1876 hasta el año 1951. Y de estos años tendremos que hablar mucho en este video para ver qué cosas ocurrieron en esos años, porque todo indica que se realizaban viajes en el tiempo como experimentos de viajes en el tiempo ocurridos en ese año 1876. Tenéis que saber que durante los viajes en el tiempo, un viajero del tiempo puede rejuvenecer y tener pérdida de memoria. En los primeros viajes en el tiempo del año 1876 ocurrían accidentes en estos experimentos, como rejuvenecer tanto que el cuerpo humano se convertía en un feto humano de carne. Recordemos una vez más que Rudolf Fentz partió en el tiempo hasta el futuro en el año 1876. Y este año ya demostraría que se realizó un viaje en el tiempo fallido en Kentucky. Para este experimento de viaje en el tiempo, tenemos que hablar del caso y el extraño suceso por el que un día llovieron pedazos de carne del cielo de Kentucky.
En el mismo año 1876 que Rudolf Fentsch fue teletransportado al futuro al año 1951 ocurría este experimento de viaje en el tiempo en Kentucky, que demostraría que el año 1876 se estaban realizando viajes en el tiempo. Hablemos de lo ocurrido en Kentucky. El extraño suceso por el que un día llovieron pedazos de carne del cielo de Kentucky corría el año 1876 y en el condado de Bath sucedió algo extraordinario. De la nada, empezaron a caer trozos de carne bajo el césped de la señora Crouch. ¿Cómo ha evolucionado y pervivido este suceso? El cielo estaba completamente despejado en ese momento y dijeron que cayeron como grandes copos de nieve. Pero no era nieve, sino ternera. Esta es la declaración que recogía una crónica histórica de The New York Times sobre el extraño fenómeno ocurrido en casa de Allen Crouch y su esposa, quien estaban en el jardín cuando sucedió. Una pieza cayó a su lado. Harrison Hill, cuyo relato tiene una veracidad incuestionable, y de quien nosotros obtuvimos parte del testimonio relatado, aseguró que estos pedazos de carne cayeron sobre las vallas, extendiéndose por todo el suelo. La carne parecía fresca. El corresponsal del comercial corrobora este hecho, y que las piezas eran de varios tamaños y formas, algunas llegaban a los 5 centímetros de diámetro. 2 hombres, que la probaron, dijeron que eran de cordero o ternera. Al parecer, esta extraña lluvia de carne sucedió en el condado de Bath, Kentucky, en 1876. Un hecho insólito que ha terminado formando parte de la cultura popular estadounidense, ya que lógicamente ha pasado mucho tiempo desde entonces. A más de un cinéfilo le habrá venido a la mente una escena de la película de Paul Thomas Anderson titulada Magnolia, en la que no fueron trozos de carne, sino ranas lo que cayeron del cielo. Pero lo cierto es que desde hace décadas científicos, periodistas y curiosos se han acercado al caso para intentar descifrar si el texto del periódico neoyorquino se trataba de una broma o realmente hay algo de verdad en el suceso. Una de las primeras explicaciones que se barajó fue que estos trozos hubieran sido arrastrados por una manga de agua. Varios académicos de la época tomaron muestras de aquella carne de ternera y cordero que cayó de pronto un día de cielos completamente despejados, según informa la revista Popular Science, para realizar los estudios pertinentes que les permitieran resolver las razones de tal extraño acontecimiento. Una de las primeras explicaciones que se barajó fue que estos trozos hubieran sido arrastrados por una manga de agua, un fenómeno que hace que pequeños objetos y criaturas puedan ser absorbidas por una especie de remolino que se eleva hacia las nubes y cae cuando el viento vuelve a amainar. De hecho, en determinados países como Honduras se celebra la tradicional lluvia de peces producida por este efecto físico natural. Lo cierto es que hay veces que, simplemente, caen cosas extremadamente raras del cielo. Como arañas. Si eres aracnofóbico te gustaría saber que en Australia, de vez en cuando, se produce el fenómeno de cabello de ángel en referencia a las telas que caen junto a estos bichos. En realidad, no es tan extraño, ya que todo el mundo a lo largo de su vida se ha dado de bruces con telas de araña suspendidas en el aire, lo que pasa es que son tan pequeñas que no nos damos cuenta. Pero esto no tiene nada que ver con la carne. Entonces, 3 explicaciones, a cada cual más disparatada. La primera explicación llegó 3 meses después, cuando un equipo de científicos liderado por el profesor Leopold Brandeis analizó los pedazos que se habían conservado en glicerina para que el producto se mantuviera fresco. Por fin tenemos una solución adecuada a este fenómeno del que tanto se habla, informó el científico en un artículo histórico de la revista Scientific American. Ha sido muy fácil identificar la sustancia y fijar su estado. El hecho extraordinario de Kentucky no es más que Nostoc. Unos buitres que volaban alto esparcieron estos trozos de carne en descomposición, cayendo al terreno. El Nostoc es un género de cianobacterias que forma colonias esféricas y compuestas de filamentos, llamados tricomas. Normalmente son de color azul verdoso y forman colonias que pueden variar de tamaño. Algunas de ellas pueden llegar a los 50 centímetros de diámetro, teniendo una textura rugosa o lisa debido a su envoltura gelatinosa. Brandeis lo identificó como perteneciente a la especie de Nostoc craneum, por su color carne. Pero en realidad, el Nostoc suele ser del color de las algas marinas y sabe a ancas de rana o arroyito de primavera, aseguró a la revista científica de Sanitarian. Lo que había pasado era que su estado se había alterado, inflándose demasiado y cayendo sobre el césped del jardín de la señora Crouch. La conclusión de Brandeis no satisfizo a la comunidad científica de la época. Otra revisión llevada a cabo por el Dr. Amead Edwards, histólogo y presidente de la Asociación Científica de Newark, creía que efectivamente tenía un origen biológico animal.
Así, analizó las muestras y vaticinó que se trataba de tejido pulmonar de un bebé humano o de un caballo, como lo dejó reflejado en The American Journal of Microscopy and Popular Science. Pasaron los años y el acontecimiento seguía nutriendo el boca a boca popular. La última teoría fue esgrimida por L.D. Castenbine, quien en la revista Louisville Medical News argumentó que en realidad se trataba de varios vómitos de buitres espontáneos. Después de analizar otra de las muestras, la prendió fuego y percibió un olor a cordero quemado y rancio. La única teoría plausible de esta lluvia tan extraña es la que me sugirió un granjero de Ohio. Unos buitres que volaban alto esparcieron estos trozos de carne en descomposición por el viento, cayendo al terreno, sentenció en el estudio. La gran variedad de tejidos musculares, conectivos o adiposos de carne solo puede explicarse con esta teoría. Court Dice. Un festival de carne, sin carne, en general, da la impresión de que nunca se vaya a saber qué ocurrió aquel día de 1876 en el jardín de la señora Crouch. La disparidad de explicaciones y opiniones entre los científicos no ha cesado desde entonces. Mientras tanto, este hecho ha sido el pretexto por el que desde 2007 se celebra en la ciudad de Mount Sterling el Festival de la Carne Court Dice. El encuentro se le ocurrió a Kurt Gode, profesor de arte en la Universidad de Transilvania, quien empezó a repartir gominolas con sabor a carne, como cuenta la web Atlas Obscura. A Gode le fascinó la historia de la lluvia de carne desde que la oyó en sus años de universidad. Curiosamente, se mudó desde el estado de Nueva York a Kentucky para dar clase y se sorprendió al comprobar que sus alumnos más jóvenes no la conocían. De entre todas las explicaciones posibles, la que más le gustó fue una que aún no hemos contado en este artículo. En realidad se trataba de una lluvia de meteoritos. Tal vez la más descacharrante, pues está basada en un artículo de The New York Times escrito por el humorista William Livingston Alden el mismo año en que ocurrió el suceso. La conclusión obvia es que fue realmente una lluvia de meteoritos que, al igual que estos giran constantemente alrededor del Sol, también es lógico que haga a lo propio un cinturón de trozos de ternera, cordero y otras carnes divididas en pequeños fragmentos que impactan contra la Tierra, escribió Alden en tono jocoso, quizá para burlarse de las propuestas de los científicos anteriormente citadas. Se esperan lluvias ligeras de bistec en Nueva Inglaterra y los estados centrales durante la mañana, seguidas de una intensa lluvia de cordero por la tarde, acababa. Que no falten las suposiciones e ideas locas en torno a este suceso. Pruebas como estas de viajes en el tiempo, donde caen cosas del cielo hay más. Por ejemplo, en Sao Paulo, en 1968, llovió carne y sangre. Una tarde de verano de 1969, los ventanales de una hostería de los Alpes alemanes próxima a Oberstdorf fueron literalmente hechos añicos por una lluvia de monedas antiguas, en especial rupias, maravedíes y piastras. Patos cayeron muertos en Maryland en julio de 1969. Marzo de 1977. Se desató una fuerte tormenta en Ohio. En los E.U., todos los jardines y espacios abiertos de la ciudad aparecieron cubiertos por sapos pequeños del tamaño de una uña. En los primeros días de julio de 1979, la agencia soviética de noticias TASS, poco amiga de dar informes sensacionalistas, comunicó que una tormenta dejó caer millones de ranas sobre un poblado llamado Darganata cerca del mar Aral. Sin congelar, también llovieron ranas sobre Atenas en 1980 y sobre Frías de Albarracín, Teruel, en 1988. En 1989, muñecas de madera con cabezas que fueron quemados o cortadas cayeron del cielo sobre la ciudad de Las Pilas, Cantabria. Ahora pregúntate por qué caen del cielo lluvia de monedas antiguas. ¿Será porque son cosas que los viajeros del tiempo llevarían en sus máquinas del tiempo? Una tarde de verano de 1969, los ventanales de una hostería de los Alpes alemanes próxima a Oberstdorf fueron literalmente hechos añicos por una lluvia de monedas antiguas, en especial rupias, maravedíes y piastras. Patos cayeron muertos en Maryland en julio de 1969. Del cielo se precipita tal variedad de cosas que uno, a poco que le eche imaginación, podría creer que entre las nubes existe una gran tómbola que continuamente está entregando premios. Todavía no han caído perritos pilotos, es cierto, pero sí lo han hecho otra clase de cosas, aunque no precisamente una botella de Coca-Cola vacía como la que caía del cielo en la película de 1980. Los dioses deben de estar locos y que trastornaba la vida de los bosquimanos del Kalahari. En España, por ejemplo, fuimos víctimas de una lluvia bastante importante de hidrometeoros en el año 2000. A lo largo de ese año, cayeron más de 50 de estos bloques de hielo, rompiendo todo lo que se ponía a su paso.
Por ejemplo, en un pueblo de Sevilla, Tosina, uno de estos bloques de 1,8 kilogramos destrozó un Fiat tipo delante de varios testigos. Estos trozos gigantes de hielo no proceden ni de naves, ni de aviones, aunque en muchas ocasiones se precipiten del cielo en días sin nubes tormentosas a la vista. El bloque de hielo más grande del que se tiene constancia en el mundo midió 17,8 centímetros de diámetro, casi el doble del tamaño de una pelota de tenis. Una tarde de verano de 1969, los ventanales de una hostería de los Alpes alemanes próxima a Oberstdorf fueron literalmente hechos añicos por una lluvia de monedas antiguas, en especial rupias, maravedíes y piastras. También ha habido lluvias de ranas, de peces, de culebras o de otros animales pequeños. En 1578, en Bergen, Noruega, llovieron ratones. En Iowa, en junio de 1882, durante una tormenta de hielo cayeron bloques de hielo que contenían ranas congeladas. Sin congelar, también llovieron ranas sobre Atenas en 1980 y sobre Frías de Albarracín, Teruel, en 1988. En Birmingham, Inglaterra, llovieron sapos de color blanco en junio de 1892, y también este año fue la lluvia de mejillones que se produjo en Paderborn. Patos cayeron muertos en Maryland en julio de 1969. En agosto de 1894, miles de medusas se precipitaron sobre la ciudad inglesa de Bath. La mayoría de veces, si no todas, los animales son succionados por la manga de un tornado y luego se precipitan desde el cielo como si procedieran de una tormenta, aunque hace años se les atribuían causas sobrenaturales, como ocurre en el texto El libro de los condenados, 1919, de Charles Forbes. Un texto que registra meticulosamente todas las noticias aparecidas en la prensa durante siglos o las referencias de cronistas e historiadores que según Ford eran lo suficientemente extrañas como para ser consideradas excluidas, supuestamente, del ámbito científico. Es un libro muy pintoresco que recoge 25.000 entradas de fenómenos inexplicables en aquella época, principios del siglo XX. Precipitación de grandes trozos de hielo, barro, carne y azufre, nieve negra, bolas de fuego, cometas caprichosos, desapariciones misteriosas, meteoritos con inscripciones extrañas, ruedas luminosas en el mar, lunas azules, soles verdes, lluvias de sangre. En definitiva, un charlatán como los que ahora siguen ignorando, a sabiendas o no, las explicaciones científicas de estos fenómenos. Aunque H.P. Lovecraft consideraba a Ford como uno de sus maestros, y autores de ensayos antropológicos como Paul Wells y Bergier reconocen haber utilizado el método forteano, cuyo equivalente celtíbero sería Jiménez del Oso, de búsqueda para escribir su famosa obra El retorno de los brujos. Las lluvias de colores merecen una parte. En Italia se cuenta que en el año 1980 llovió leche. En Sevilla, Argentina, el 7 y 10 de septiembre de 2007 se produjo una lluvia verde. En el departamento de Arauca, en el noroeste de Colombia, el 3 de diciembre de 2000 cayó una lluvia de color negro, que causó gran temor entre los pobladores de la zona. Se dedujo que procedió de una nube de compuestos fotoquímicos, producto probablemente de algún incendio forestal o de los humos de algunas fábricas. Y como si el cielo fuera las acuarelas de un pintor, también se han dado casos de lluvias rojas. El 31 de julio de 2008, en Bagdad, Colombia, se produjo una lluvia de estas características a eso de las 10:30 de la mañana. En Sao Paulo, en 1968, llovió carne y sangre. Incluso hay un caso de nieve roja que se produce con bastante frecuencia en las montañas de Colorado, Estados Unidos. ¿Y no son acaso muchas de estas cosas que caen del cielo cosas que los viajeros del tiempo recogen en sus viajes en el tiempo para ser analizadas en el futuro o para ser vendidas como las monedas antiguas? A veces estas máquinas del tiempo o teletransportaciones no salen bien y por lo tanto las cosas se caen. Pero volvamos al año 1876, el año que Rudolf Fentsch fue teletransportado al futuro, donde estaba el genio Nikola Tesla, uno de los genios al que se atribuye crear una máquina del tiempo. En 1876, el joven croata Nikola Tesla estudiaba primer año de pedagogía en física y matemáticas en la Escuela Politécnica Joanneum, en Graz, Suiza. ¿Y no es acaso Suiza donde el CERN, al que muchos piensan que es una máquina del tiempo entre otras cosas como una máquina para abrir portales a otras dimensiones? En 1876, el joven croata Nikola Tesla estudiaba primer año de pedagogía en física y matemáticas en la Escuela Politécnica Joanneum, en Graz, Suiza.
Mientras participaba en una clase de física en que el profesor Postl mostraba el funcionamiento de un motor eléctrico de corriente continua, Tesla observó que en las escobillas se producía una gran cantidad de chispas, y, por tanto, una significativa pérdida de energía. El joven alumno le planteó al profesor la conveniencia de mejorar el diseño del motor para evitar las chispas. Postl era un magnífico profesor, pero le rebatió a Tesla que aquello no era posible. La negativa del profesor encendió tal desafío intelectual en el alumno, que éste decidió cambiarse en segundo año a la carrera de ingeniería y buscar la forma de evitar el problema de las chispas. Tesla comenzó a experimentar con diseños de motores y generadores que utilizaban corriente alterna. Por ese entonces, todas las aplicaciones de la electricidad hacían uso de corriente continua. Ni el motor ni el generador de corriente alterna existían. El diseño del motor de corriente alterna finalmente se le vino a la mente a Tesla en 1879 mientras paseaba en un parque en Budapest, junto a su amigo Antonio Sigeti. Con inmensa emoción Tesla tomó una varilla, dibujó en el suelo el diseño y se lo explicó a su amigo Sigeti. En 1876, el joven croata Nikola Tesla estudiaba primer año de pedagogía en física y matemáticas en la Escuela Politécnica Joanneum, en Graz, Suiza. Un lugar de avistamientos ovnis que bien podrían ser máquinas del tiempo. Filman el paso de un ovni sobre las ciudades de Viena y Graz. Varios residentes de las ciudades austríacas de Graz y Viena fueron testigos del paso de un platillo volante. La policía investiga a los hechos tras recibir cientos de llamadas. Tona ovni descubierto sobre Suiza desconcierta a científicos. Un extraño objeto fotografiado sobre Suiza ha dividido la opinión de expertos y científicos. Además de ser etiquetado como un ovni, los especialistas luchan por ponerse de acuerdo sobre una explicación. Un objeto con forma de rosquilla visto en el cielo sobre Zurich, Suiza, el lunes 8 de noviembre, ha sido descrito como un ovni. La imagen fue capturada por un fotógrafo la misma noche en que 4 astronautas regresaron a la Tierra en la cápsula Endeavour de SpaceX, pero esto sucedió a miles de kilómetros de distancia, sin dejar una explicación clara del origen del objeto. Sin embargo, fue en Europa continental donde ocurrieron los mayores avances en la investigación de viajes en el tiempo. Las sociedades secretas alemanas lideraron el camino en su desarrollo encubierto. Esto permitió a grupos como el Sol Negro prever la aplastante derrota militar de la Alemania nazi y trasladar todos los recursos que necesitaban a la Antártida y América del Sur mucho antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, esta colonia disidente alemana utilizó el viaje en el tiempo para superar a los Estados Unidos y la URSS y crear un cuarto Reich. Esto me lleva al día de hoy. Ambos bandos en la guerra temporal entre bastidores que libra de Epestate contra Earth Alliance, junto con cada uno de sus respectivos aliados extraterrestres, han estado utilizando tecnología de viaje en el tiempo. A medida que comprendamos mejor cómo se desarrolló, puso en funcionamiento y utilizó la tecnología de viajes en el tiempo para la vigilancia de operaciones futuras, comprenderemos mejor cómo llegamos a la situación que enfrentamos hoy. Una vez que apreciamos cómo ambos bandos han previsto todo lo que sucede a nuestro alrededor mientras estaban involucrados en una guerra temporal elaborada, podemos apreciar el papel clave que podemos desempeñar para lograr nuestro futuro deseado. Todo lo que tenemos que hacer es comprender conceptualmente cómo llegamos a esta situación exopolítica actual y luego sucede algo verdaderamente mágico. Muchos han descrito con precisión la situación actual de la humanidad como muy similar a una noche oscura del alma. A medida que comprendemos el alcance de la situación que nos enfrenta a todos política, económica, social, médica, etc., en todo el planeta, es muy fácil hundirse en la desesperación y el letargo. Esto es precisamente lo que quiere el Estado profundo. No quiere que contemplemos un futuro maravilloso con increíbles tecnologías que cambian la vida donde nos unimos con nuestros amigos cósmicos, porque si a la humanidad se le permitiera hacerlo, rápidamente se manifestaría la divulgación de tecnologías que han sido suprimidas durante más de un siglo. Uno solo tiene que consultar con la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos para ver que casi 6.000 patentes han sido retenidas bajo órdenes de seguridad nacional para comprender lo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo. La mayor parte de estos inventos suprimidos se ocupan de la energía libre, los sistemas de propulsión exóticos, la curación electromagnética y más. Desde la época de Nikola Tesla, estas tecnologías avanzadas han sido reprimidas por un Estado profundo dirigido por sociedades secretas y sus aliados extraterrestres negativos.
Entre estas tecnologías suprimidas hay una que nos mostraría de manera concluyente la luz al final del túnel y concluiría nuestra noche oscura del alma colectiva: viaje en el tiempo. La tecnología de viajes en el tiempo existe desde hace mucho tiempo. Se puede fechar en 1895 cuando Nikola Tesla afirmó que vio el pasado y el futuro cuando abrió una puerta temporal mientras realizaba experimentos electrostáticos de alto voltaje con sus bobinas de Tesla recién creadas. Esos primeros experimentos con bobinas de Tesla condujeron al desastroso experimento Filadelfia de 1943 por parte de la Marina de los E.U. Según el legendario denunciante del proyecto Montauk, Al Bielek, Estados Unidos descubrió por primera vez la tecnología del viaje en el tiempo en 1936 y recibió ayuda del futuro para ganar la Segunda Guerra Mundial. La sorprendente información de Bielek proporciona una respuesta a una pregunta común sobre la intervención extraterrestre en los asuntos humanos: ¿cómo perdió la Alemania nazi la guerra si estaban recibiendo asistencia tecnológica de Draco Reptilians? Como afirman los expertos del programa espacial secreto como William Tompkins en su Selected por la serie de libros extraterrestres. El 20 de abril de 2000, Bielek grabó un testimonio en video de su participación en el famoso experimento Filadelfia y la investigación clasificada de Estados Unidos sobre viajes en el tiempo. Durante su grabación, describió cómo la tecnología del viaje en el tiempo fue descubierta por accidente en 1936. Un cristal atlante sumergido fue descubierto por el barco de perforación de la Marina de los Estados Unidos, Kearsarge A-1, en el área del Triángulo de las Bermudas del Océano Atlántico. Después de desaparecer durante 2 meses, debido a la activación del cristal atlante, el Kearsarge regresó con su tripulación intacta para compartir la increíble noticia de que habían viajado al futuro. Los humanos del futuro les habían dado instrucciones detalladas sobre cómo desarrollar tecnología de viaje en el tiempo, que sería vital para el éxito en la próxima guerra mundial. Después de 2 años de experimentación y calibración, la tecnología de viaje en el tiempo estaba lista para usarse según las fuentes de Bielek. La tecnología de viaje en el tiempo se usó posteriormente para obtener armas avanzadas del futuro que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. En el siguiente extracto de la grabación de video de Bielek del 20 de abril de 2000, explicó lo que había aprendido sobre el uso de la tecnología de viajes en el tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, las historias con las que me topé y la información que tenía, que en parte salió de la bóveda negra del laboratorio de Los Álamos, al igual que muchas otras cosas, fue que descubrieron cómo calibrarla. Pudieron usar el Kearsarge y más tarde una serie de otros barcos equipados de manera similar con el equipo apropiado para viajar en el tiempo hacia el futuro, y esto supuestamente, según mi información, se volvió esencial para ganar la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Tuvimos que sacar algo de hardware del futuro, modificar algunas cosas, e incluso si nos fijamos en el final de la guerra en el que lanzamos una bomba de plutonio, así como una bomba estándar de tipo cañón de uranio en Japón, así que cuando Hiroshima estaba en la bomba de barril de pistola de uranio y la de Nagasaki por declaración pública no era una bomba de plutonio. Uno tiene que hacerse unas preguntas muy serias, ya que en el registro del desarrollo de la bomba atómica estas pruebas a Trinity Flats constaban en los manuales y desclasificaron esa información para ser una bomba de plutonio, y que se llevó toda la producción de plutonio fuera de las obras de ingeniería de Hanford durante más de un año para producir suficiente plutonio de grado de bomba que podrían usar para probar una bomba. Estaban tan preocupados por si funcionaría o no porque implicaban fallas anteriores, lo cual era cierto. Pusieron un caparazón de acero muy pesado alrededor de la bomba en caso de que fallara para que no perdieran el plutonio, pudieran recuperarlo. Por supuesto, sucedió que ese dispositivo en particular explotó bastante bien, dejó una bonita capa de vidrio en el suelo del desierto y fue visto durante muchos kilómetros. Eso tomó todo el plutonio que habíamos producido hasta ese momento. ¿Cómo conseguimos en un mes suficiente plutonio para construir una bomba y lanzarla sobre Nagasaki? Eso nunca ha sido respondido, y creo que la respuesta radica en el hecho de que teníamos la capacidad de viajar en el tiempo y sacamos parte de la producción de plutonio del futuro donde, incluso en los años 80, 90 y 70, pudimos producirlo en bastante grandes cantidades relativamente hablando. Los rusos durante más de 40 años de una de sus ciudades secretas que acumularon una reserva de 40 toneladas de plutonio apto para bombas con las que no saben qué hacer y todavía lo están produciendo. Por lo tanto, no es tan difícil de producir una vez que tiene las instalaciones adecuadas además de esa instancia específica.
Me dijeron que hubo otros casos de viajes en el tiempo que se usaron para producir hardware en el futuro, es decir, en nuestra era, digamos en los años 80 para usar durante el período de la Segunda Guerra Mundial. La conclusión fue que derrotamos militarmente a Hitler y las potencias del eje en Japón y el mundo volvió a establecerse en una paz inestable. El increíble testimonio de Bielek está respaldado por hechos históricos. El Uske Arsange A1 fue un barco de perforación que estuvo activo hasta 1940, por lo que es factible que haya estado involucrado en el descubrimiento de la antigua tecnología atlante enterrada en el área del Triángulo de las Bermudas del Océano Atlántico. Además, todo el secreto sobre el desarrollo del proyecto Manhattan plantea muchas preguntas sobre cómo se podrían desarrollar y desplegar dos tipos distintos de bombas atómicas con solo unos días de diferencia para poner fin rápidamente a la Guerra del Pacífico. Además, el experimento Filadelfia, que varios investigadores han confirmado como genuino, parece ser una derivación de la investigación de viajes en el tiempo que involucra a barcos de la Marina que se remonta al incidente de Kearsarge. Finalmente, la participación de Bielek en el proyecto Montauk, 1971-1983, que también realizó experimentos de viaje en el tiempo, respalda su afirmación de haber tenido acceso a material altamente clasificado en varias instalaciones, incluida la supuesta bóveda negra en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. El testimonio de Bielek respalda las afirmaciones de que la Segunda Guerra Mundial no solo fue una guerra temporal entre diferentes facciones extraterrestres, como he discutido anteriormente, sino que también involucró a la humanidad futura. De hecho, Bielek afirma que fue enviado al futuro y fue testigo de primera mano de futuros humanos operando en 2137 y 2749 DC, y porque querían que Bielek los ayudara a cambiar las líneas de tiempo futuras. Viajes en el tiempo, guerra temporal y nuestro futuro, investigaré las increíbles afirmaciones de Bielek sobre viajes en el tiempo y las contrastaré con información de otros expertos, investigadores y experimentadores sobre el experimento Filadelfia, el proyecto Montauk, el proyecto Pegasus, Wingmakers y el departamento de Rumania. 0 realizando investigaciones sobre los descubrimientos de las montañas Busegi. El testimonio de Bielek, junto con el testimonio y los documentos proporcionados por otros sobre la tecnología del viaje en el tiempo, respalda las afirmaciones de que la humanidad futura ha desempeñado un papel fundamental al influir en eventos pasados de nuestra historia, como la Segunda Guerra Mundial. Lo que es más importante, los viajeros del tiempo de nuestro futuro, junto con civilizaciones extraterrestres altamente evolucionadas, están aquí hoy para ayudarnos a revelar el conocimiento suprimido durante mucho tiempo y transformar nuestro mundo. En 1959 una nave marciana aterrizó en desierto fuera de Moscú en la Unión Soviética, donde se había arreglado una reunión secreta con el premier soviético Nikita Khrushchev. La conferencia implicaba mejorar las relaciones con la Tierra, intercambiar conocimiento y asegurando la paz planetaria e interplanetaria, sin embargo el gobierno soviético rechazó los términos. Este reporte se originó del sargento Willard Duanal, antes de la inteligencia del ejército, quien investigó ovnis en Hawaii mientras estaba con los militares en los años 50. El 24 de abril de 1964, un objeto volador metálico en forma oval aterrizó en un campo de una granja en el valle de Newark en el estado de Nueva York, y dos seres extraterrestres salieron de la nave que fue estimada a ser de unos 20 pies de largo. El granjero, Gary Wilcox, manejó su tractor hacia el claramente visible objeto en un día claro y soleado. El granjero pateó el objeto metálico para asegurarse que era real. Los dos ocupantes eran de unos 4 pies de estatura, y llevaban una bandeja cuadrada llena de diferentes vegetales que habían recolectado de esta granja. Wilcox reportó que cuando confrontó a los seres robándose sus cosechas, dijo: "No te alarmes, ya hemos hablado antes con personas". Rudolf Fentz, conocido también en la leyenda urbana como Rudolf Fentz o Rudolf Fent, es el personaje en torno al que gira Ames Care, un relato de ciencia ficción escrito en 1952 por Jack Finney, que posteriormente se convirtió en una leyenda urbana según la cual todo aquello que cuenta sucedió realmente. En el relato, un hombre joven con un aspecto propio del siglo XIX y en posesión de objetos de esa época es encontrado, completamente desconcertado, en mitad del Times Square en 1951 momentos antes ser atropellado por un automóvil y morir, lo cual sugeriría que, tal vez involuntariamente, viajó hacia adelante un siglo en el tiempo. La historia de Rudolf Fentz se convertiría en una de las leyendas urbanas más importantes de los años 1970, y ha sido repetida ocasionalmente desde entonces.
A partir de su difusión vía internet desde finales de los años 1990, lo habitual es que se la presente como una serie de hechos reales que prueban la existencia del viaje en el tiempo. Leyenda urbana. La leyenda de Fench describe como una mañana, a mediados de junio de 1951, alrededor de las 11:15 am, los transeúntes en el Times Square de Nueva York notaron a un hombre de unos 30 años de edad, vestido al estilo de finales del siglo XIX. Nadie observó cómo había llegado allí, y estaba desorientado y confundido de pie en medio de una intersección. Fue golpeado por un taxi y resultó herido de muerte antes de que la gente pudiera intervenir. Los funcionarios de la morgue registraron su cuerpo y encontraron los siguientes artículos en sus bolsillos. Un token de cobre para una cerveza que vale 5 centavos, con el nombre de un bar, que era desconocido, incluso para los residentes más viejos del área. Una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, expedida por un establo en Lexington Avenue, que no figuraba en ninguna libreta de direcciones. Alrededor de $70 en billetes antiguos. Tarjetas de visita con el nombre Rudolph Fentz y una dirección en la Quinta Avenida. Una carta enviada a esta dirección, en junio de 1876 desde Filadelfia. Una medalla por llegar tercero en una carrera de 3 patas, donde los participantes corren de 2 en 2 atados al otro por un tobillo. Ninguno de estos objetos mostraba signos de envejecimiento. El capitán Hubert B. Rim, del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York, intentó usar esta información para identificar al hombre. Encontró que la dirección en la Quinta Avenida era parte de un negocio. Su actual propietario no conocía a Rudolph Fentz. El nombre de Fentz no figuraba en la libreta de direcciones, sus huellas dactilares no estaban registradas en ninguna parte y nadie lo había denunciado como desaparecido. Rim continuó la investigación y finalmente encontró a Rudolph Fentz Jr. en una guía telefónica de 1939. Rim habló con los residentes del edificio de apartamentos en la dirección que se menciona de Fentz y lo describieron como un hombre de unos 60 años que había trabajado cerca. Después de su retiro, se mudó a un lugar desconocido en 1940. Cuando se comunicó con el banco, le dijeron a Rim que Fentz había muerto 5 años antes, pero su viuda aún estaba viva pero que vivía en Florida. Rim contactó con ella y se enteró de que el padre de su esposo, Rudolph Fentz, había desaparecido en 1876, a los 29 años. Había salido de casa para dar un paseo nocturno y nunca regresó. Todos los esfuerzos por localizarlo fueron en vano y no quedaron rastros. El capitán Rim verificó en los archivos de personas desaparecidas el nombre Rudolph Fentz en 1876. La descripción de su apariencia, edad y vestimenta correspondían precisamente con la aparición del hombre muerto no identificado de Times Square. El caso seguía marcado sin resolver. Ante el temor de que se le considerara mentalmente incompetente, Rim nunca anotó los resultados de su investigación en los archivos oficiales. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.